Vale. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Me alegra saludarlos. Voy a grabar este video para ustedes porque la primera hora, como les escribí en el correo, voy a estar reunido con la rectora. Es la primera reunión que, que vamos a tener con ella. Por lo menos vamos a ir el decano, la Paula pues está la jefe de negocios, Carlos Mario Betancur, el de organización y gerencia, Leonardo Sánchez y yo, que soy el del departamento de mercadeo. Vamos a conversar con ella una horita. Entonces nos citó a las 9 de la mañana el día de la clase. Entonces, nada, voy a pedirles que empecemos a las 10, como ya les habré dicho en el correo. Entonces voy a grabar esta sesión para que podamos como recuperar esa hora en el tiempo y obviamente la comentamos luego en clase cuando volvamos. Entonces, quería hacer un repaso de lo que veníamos diciendo en la clase, em, mirando las definiciones. Entonces, de nuevo decíamos que esto que hay aquí es una propuesta de valor, es una oferta de un restaurante con un ambiente, con un menú, con todo listo adentro, todo habilitado, el horno, el aire, la música, los derechos pagos por el uso de la música, todo está listo. Esto es una propuesta de valor que cuesta. Em, Luego, aquí simplemente tengo una gráfica que muestra cómo en tecnología, eso es en tecnología, como el 45% de las características que se desarrollan en una aplicación o en un software, la gente nunca los usa, solamente hay un 7%. Entonces simplemente piensen ustedes en Microsoft o en un Excel, en la suite de Microsoft de Word, o Excel, o PowerPoint o lo que sea que ustedes usen, qué porcentaje de todo lo que hace utiliza. Entonces, eso siempre es un reto en la propuesta de valor, porque tener todo esto habilitado es muy costoso y tenemos que promover el uso. Entonces, cuando las cosas se usan, ya estamos hablando de servicio. ¿Qué es servicio? Una definición, no por lo que no es, sino por lo que es la aplicación de competencias especializadas, habilidades, conocimientos, en fin, a través de acciones, procesos y desempeños en beneficio de otra entidad o la entidad en sí misma, cuando uno mismo se atiende, cuando es otro servicio. También hablamos de la creación de valor, que es el proceso eh, que el usuario realiza. Es el usuario el que extrae valor de esta promesa de valor, la extrae valor en el uso. Entonces estamos hablando de valor en uso y nosotros tenemos que tener un plan para desarrollar a los usuarios en su capacidad para extraer valor. Y vamos a ver más adelante que tiene que ver mucho con en qué momento les doy información pertinente para que puedan utilizar los atributos que son relevantes en ese momento. Otra cosa que decíamos importante era que aquí se quedaron muy callados, me acuerdo. Lo importante es que no es un sujeto pasivo. O sea, en un servicio el usuario es activo. Entonces él es el que es un feligrés, él tiene que cumplir con ciertos rituales, tiene que cumplir con los pecados. Si no, pues los comulga, pero si no, no es un buen feligrés. Y la iglesia como tal sufre si pertenece a una iglesia. El comensal tiene que llegar a tiempo, pues tiene que saber entender el menú, hacer bien los pedidos, especificar las cosas, comportarse en el restaurante de cierta manera, respetar a los comensales de la mesa de al lado, el volumen, la forma de comer, pues digamos que hay un montón de cosas que tiene que hacer y si no lo pueden sacar del restaurante, igual el paciente seguir el tratamiento y las indicaciones del médico. Entonces no es una forma de identificarlo ni de hacer que se siente especial, no, es enseñar que él es una parte fundamental del proceso y que si él no hace su parte no funciona y yo no puedo dejar de decirles a ustedes como estudiantes que ustedes no son clientes. Si ustedes fueran clientes se sentarían en clase a decir, ah, cámbienme ese profesor, no, no me gusta el tono de voz, no, es que no me gusta la forma como se viste, no, es que no me gusta el contenido que le está dando a la materia, creo que podría cambiar a otro contenido de la materia. Hombre, si tú estás pagando, uno dice, pues me importa un rábano, pues yo le cambio el contenido, no sé, o un médico, y no, opéreme, no me opere por ahí, yo me opéreme de acá, no del hígado, sino de las orejas, pues, o sea, no, pues digamos que en ese caso eh, hay un estudiante es el que estudia, trabaja y viene a trabajar con nosotros y la universidad lo que pasa es que pone a disposición el campus, los profesores, las instalaciones. Claro, no hace el mejor esfuerzo posible, las metodologías y todo lo demás para que la cosa suceda, pero si ustedes no estudian, pues no funciona, por más que hagan y todos conocemos compañeros que aprovechan al máximo las clases, preguntan, entienden y llevan mucho más allá de su conocimiento, otros que simplemente vienen si vienen y luego no entienden y luego tienen que pagar por fuera y hacer un montón de esfuerzos para entender, pero bueno, ustedes me entienden el punto. Este era un ejemplo que tenía de unos alemanes en Venecia que los echaron
por estar cocinando aquí en un puente. Y el alcalde le decía, pues seremos súper atentos con que quiera venir a la ciudad, pero tampoco nadie va a creer que viene aquí a hacer lo que le dé la gana, pues. Entonces los echaron de Venecia y les pusieron una multa de 1.000 euros, compensación por haberse comportado mal en un puente. Entonces somos ciudadanos en la ciudad y como ciudadanos también tenemos unos comportamientos, ¿no? No somos clientes de la ciudad porque pagamos impuestos. Bueno, el otro punto para dejar claro era el rol de la atención, que es esta persona que yo contrato, para gestionar la propuesta de valor en las situaciones antes y durante la relación. Entonces la función la función de la atención en todo este proceso son todas las actividades que facilitan y mejoran el uso de la propuesta de valor y aquí entonces se da un proceso de co-creación de valor, insisto acá, en uso. Valor en uso es cuando se extrae la promesa. Eh, Esto me gusta, es una frase de un filósofo muy conocido que se llama Yo Mauro, o sea, yo Mauro, chiste malo de profesor. Y es básicamente que no le puedes pedir a las personas que están a cargo de la atención que compensen la falta de recursos y diseño y de organización que hay. A nosotros nos pasa mucho que vienen, decís, profe, o Mauro, es que necesitamos mejorar el servicio de la empresa, entonces necesito que capacitemos a la gente para que se ponga la camiseta, para que den la milla extra. Entonces, claro, pero lo que pasa es que si tú tienes un mal proceso, un mal diseño y unas políticas internas que no dejan, pues las personas por una vez o dos veces hacen un esfuerzo, pero la tercera o cuarta vez dicen, pues arrégleme la organización. Mm, Siempre me acuerdo de este ejemplo de una vez que una persona que trabaja en un hotel me contaba que a veces llegan huéspedes de otros países y les dicen, por ejemplo, que se les puede pagar el taxi y se los carga la cuenta porque no trae moneda del país y que según las políticas del hotel ellos no pueden utilizar la plata de la caja para nada sin mandar un memorando, ir a comité de compras. Bueno, eso es un lío, entonces ella tenía la plata, podía ayudarle, pero no lo hizo porque ya se había ganado un regaño, la habían eh, penalizado. Entonces, no señor, no puedo. Entonces, al señor le tocó, bueno, un enredo. Entonces, hombre, no es que la gente no quiera. La primera pregunta que uno tiene que hacer es, ¿mi empresa lo permite? Y si mi empresa lo permite, pues luego hablas con la gente, pero no pongas a la gente y luego castígala porque se saltó el proceso. Listo. Entonces decíamos que la experiencia, ya la habíamos discutido, la experiencia es algo que sucede en la mente de las personas. Entonces, uno no puede diseñar experiencias. Uno diseña para, hey, uno diseña, qué pena, como estoy aquí en la cafetería, entonces veo gente que no veo hace tiempo. Uno diseña para la experiencia. Aleja, ¿cómo estás? ¿Qué más? Uno diseña para la experiencia, para que suceda la experiencia. Entonces, ya eso lo discutimos en clase, decíamos que la experiencia solamente ocurre en la mente de los usuarios y requiere la complicidad del mismo. Entonces, es esto lo que sucede en las historias. Cuando una persona escribe un libro y uno compra el libro, entre ya los dos hay un pacto ficcional, un pacto en que yo le voy a contar un cuento y usted va a creer el cuento y ese cuento es una manera de transmitir un mensaje, listo. Pero ya estamos de acuerdo en que esa historia la vamos a vivir así, en que Mulan no existe. Estamos de acuerdo en que esto está recreado, es una fantasía, pues es tácito. Hombre, a veces las novelas para protegerse legalmente dicen cualquier parecido con la realidad es pura fantasía, no sé qué, porque no falta el que demande. Pues. Pero el mundo en el que vivimos es una construcción colectiva y tenemos que estar de acuerdo en eso para que funcione. Si alguien no está de acuerdo con la historia en la que estamos eh, desarrollando esta función en la que estamos todos, pues, no anda. Una persona que conocí en esa conferencia, de una conferencia en Dublín, era, Sandra Ramírez estaba ahí en esa conferencia y en el descanso, estamos hablando porque yo que era colombiano, y ella decía que en Philips ellos no dicen diseñar experiencias, ellos hablan de preparar el escenario, we set the stage, dicen, crean todos los elementos para que suceda, pero no dicen internamente vamos a diseñar la experiencia. Entonces uno diseña la experiencia, el front, pero también diseña el back. El back es diseñar el servicio, todo lo que implica, todo lo que necesita articular para entregarla. Entonces, claro, hay una parte visible que son pues todo ese proceso de co-creación de valor con la atención, lo que es marketing experiencial, todo lo que tiene que ver con marketing experiencial, marketing sensorial, UX, UI, que enseguida les digo qué es, y por debajo están las operaciones, la estructura, la cultura, toda la gestión de bases de datos, que es lo que hace que todo como que fluya. Un pequeño paréntesis, solamente para aclarar la diferencia entre UI
UX, CX, UI, UX, CX. Nosotros en esta materia vamos a utilizar una aproximación de CX. Customer Experience cubre la experiencia general con una marca o una organización. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar un crédito hipotecario y primero entro a la página web, leo las preguntas frecuentes, después llamo por teléfono al banco y me atiende una persona y me explica, entonces ya luego voy a una sucursal y firmo unos papeles y luego entonces entro a la página web y hago no sé qué y luego en la aplicación autorizo tal cosa. Digamos que todo eso es un montón de momentos en una relación larga. Ese es un análisis de Customer Experience con la marca y la organización. Cuando yo hablo de User Experience es cuando yo estoy analizando la interacción con un producto o una aplicación. Entonces ya por lo menos entonces yo cojo la interfaz telefónica y empiezo a diseñar cuáles son las opciones que le aparecen, si un de uno, dos o tres, ese menú, a qué menú lo lleva y luego ese menú con qué otro menú se conecta y luego entonces dónde pongo las opciones y qué opciones pongo. Ese es el diseño de UX. Y si nos vamos a UI, ya casi que sería la página específica de la aplicación. En este caso, pues me pasé el teléfono a la aplicación, pero sería, por ejemplo, si esta es la parte caliente donde paso el dedo gordo cuando muevo la pantalla, entonces qué botones pongo acá, qué botones pongo acá, qué tamaño del botón, si los colores de la pantalla. Es como todo el diseño de la interacción entre el humano y el sistema. Entonces tiene que ver con la interfaz, el diseño de las interfaces. Entonces nosotros, como les digo, en esta materia vamos a hablar desde Customer Experience eh, y quería contarles, bueno, ya, no es la diapositiva, es la que sigue. Un poco si les gusta más Customer Experience, les recomiendo mirar lugares como la Customer Experience Professionals Association, que cada rato hacen conferencias, charlas sobre directores de experiencia de organizaciones, donde hablan sobre cómo articular la organización, cómo ganar eh, influencia en la dirección de los procesos, cómo articular los equipos de las áreas para que la experiencia sea consistente, en fin. Y también hay otros que son de UX, que por ejemplo aquí es UI. Aquí en Medellín hay dos, en el mundo hay dos asociaciones que tienen representación en Medellín, es Interaction Design Association y esta Interaction Design, la Fundación para el Diseño de la Interacción. Ellos tienen páginas, sitios web, tienen comunidades, hacen meetups. Meetups es que se reúnen aquí en la ciudad cada mes, en fin. Entonces, si ustedes quieren meterse por ese mundo, bien, ahí pueden buscar. Quería contarles también sobre el nuevo pregrado en diseño interactivo. Este es un pregrado que nace en la Escuela de Humanidades. Es un pregrado muy chévere porque tiene elementos de mercadeo, tiene elementos también de ingeniería de diseño de producto y tiene muchos elementos de comunicaciones, pero también de sistemas. Entonces, es un pregrado que tiene que ver con el diseño, pero en el ámbito de la interacción. Diseño y la comunicación en el ámbito de la interacción digital. Por ejemplo, cuando mi esposa es diseñadora gráfica primero y luego publicista. Entonces, cuando ella estudió, ya éramos novios y fue muy chévere verla porque las materias de ella y las ejecuciones del diseño gráfico cuando mi esposa estudió eran en papel. Claro, entonces la parte de producción que ella veía tiene que ver con papeles, tintas, troqueles y todo lo demás. Entonces el diseño gráfico está, pero la ejecución se realiza en un ambiente físico, se realizaba. Fue súper bonito. La fotografía era de otra manera. Resulta que ahora el diseño sigue siendo igual de necesario, gráfico, lindo, cada vez más importante, pero la ejecución se realiza sobre plataformas digitales. Entonces, claro, cuando un diseñador gráfico, cuando estudió mi esposa, escogía una tinta, ella claramente podía establecer cuánto tiempo se demoraba la tinta en secar, si esa tinta hacía más o menos costoso la producción, bueno, tenía todas las implicaciones claras. Es como el diseñador textil tiene las implicaciones de producción de su diseño, porque las entiende, porque conoce las máquinas, conoce los que, el ingeniero de diseño de producto conoce las implicaciones de su diseño en la producción. Entonces, en una interfaz y un diseño digital, el diseñador tiene que conocer las implicaciones que tiene para que pueda hacer un buen diseño y que además funcione, se pueda llevar a la práctica y todo lo demás. Entonces tienen materias, pues aquí está pensamiento computacional, pensamiento de mercadeo, cibercultura, interacción humano-computador, transformación digital, estadística, investigación de mercados y comportamiento del consumidor o psicología del consumo. Por aquí está espacios interactivos, interfaces multimodales, lenguaje audiovisual, diseño de sonido, modelación, imagen digital. Y por aquí tienen lógica, matemáticas, programación, computación gráfica, programación creativa, las complementarias, las selectivas, bueno, en fin. Es un pregrado que arrancó el semestre antepasado. Ese semestre las matrículas ya fueron súper buenas. Pues yo logró un grupo completo
que eso es muy importante. Aprovecho para contarles que el programa de mercadeo va súper bien, súper bien. Logramos, teníamos un presupuesto, llegó al 120%. El programa es muy demandado y estamos muy contentos con cómo está y lo que estamos haciendo. Y creo que hemos hecho un buen trabajo con la selección. Ustedes realmente son muy buenos. Y como ya hemos visto antes, si uno no tiene un buen grupo y ustedes son los responsables de la mitad de la experiencia, eh, no estaríamos logrando los resultados ni viendo esto que está pasando con el programa. Bueno, todo este cuento, finalmente no hemos resuelto qué diablos es lo que hay que explicarle a los de mercadeo o qué es lo que yo podría, desde la coordinación de servicio, agregar a la formación de los profesionales de mercadeo para responder al llamado de Gronros de recuperar la gestión de marketing para los usuarios y todo lo demás y pasar a hacer un marketing en Service Dominant Logic. Entonces, en uno de esos eventos me encontré con Service Design, porque yo estaba yendo a varios eventos en Colombia y fuera del país para mirar de qué se estaba hablando en servicio en el mundo. En un evento, que fue una semana entera en Brooklyn, en el 2014 ya, eran diseñadores, puros diseñadores. Aquí hubo otro evento que estuve en Boston, eran solo diseñadores hablando sobre cómo las empresas responden a través de la experiencia. Entonces era como diseño de experiencia, diseño de servicio, experiencia de usuario, en fin. Y en este programa vi uno súper interesante porque eran diseñadores hablando de estrategias, diseñadores hablando de investigación, que es distinta. Aprendí un montón de cosas súper chéveres de investigación, de diseño, en fin. Y el tercer día hablamos de Service Design. Y Service Design ya como una disciplina que tiene una serie de procesos. Y entendí que los diseñadores estaban pasando de un mundo material, eh, claro, arquitectura, gráfico, moda, productos. Están viendo que la economía está en una transición a economía de servicios y que los servicios también requieren diseñarse y que las metodologías de ellos se pueden utilizar en los servicios. Entonces me empecé a interesar por ese tema y entonces me empecé a buscar y encontré el Service Design Network, que es una asociación que les recomiendo seguir en redes. Si les interesa este tema, pues si quieren esperen al final de la materia. Y me hice miembro del Service Design Network y empecé a asistir a las conferencias que se tienen anuales. Pues no voy todos los años, en Ámsterdam o en Madrid o en Berlín, Dublín, que fue esa que les contaba, en Copenhague iba a ser el año pasado, pero no fue, y este año iba a volver a ser y ya tampoco fue, hasta que esto se normalice. Creamos el capítulo de Service Design Network Colombia, hay varios colegas que están ahí, Mauricio Arias, en fin, que estamos metidos. Yo he seguido siendo parte de algo que se llama Service Design Academic Task Force, que es con una serie de colegas de Estados Unidos, de Brasil, Joan de Estados Unidos, ella es de China, él es israelita, Chacha es ella. Y con ellos estamos diseñando o queremos hacer un aporte a la red, es diseñando un currículo para que las personas que quieran enseñar Service Design en otras universidades del mundo lo puedan hacer. Bueno, el caso es por qué me gustó Service Design. Service Design me gustó y traigo dos definiciones, porque primero, Service Design se posiciona a sí mismo como una forma integrativa de diseño que dialoga tanto con las prácticas materiales, es decir, con las manifestaciones físicas del diseño, pero también con las estratégicas, que es lo que tenemos que entender de la organización, y las aproximaciones de sistemas, es decir, un montón de actores que tienen que coordinarse para poder producir un resultado. Entonces, digamos que en el diseño no hay, que eso es una cosa muy difícil para los diseñadores, nunca se puede atribuir el diseño a alguien. No es el carro diseñado por Pininfarina, no es el vestido diseñado por no sé qué. Cuando uno diseña un servicio, lo que hace es que forma parte de un equipo que construye una propuesta eh, de valor y diseña la manera en que se ejecuta la propuesta de valor. Entonces, aquí los de mercado tenemos un lugar muy importante, porque los de mercado sí, vamos a ver más adelante en el módulo eh, cómo los de mercado nos podemos articular y cómo los de mercado podemos jugar un papel fundamental, incluso liderar un proceso de estos. Birgit Mager, que es la presidenta del Service Design Network, dice que el Service Design coreografía procesos, que los servicios en muy buena parte son procesos. Entonces, Service Design coreografía procesos, tecnologías e interacciones con, entre o en sistemas complejos con el fin de co-crear valor para los stakeholders relevantes. Entonces, perfecto. O sea, eso nos permite meternos en la caja negra que teníamos aquí sellada. Esta es esa caja negra, ¿se acuerdan que decía desde antes que era el mundo del mercadeo, el funnel de conversión, entra en una caja negra y luego los de mercadeo éramos aquí periféricos buscando los wow. Esto nos permite meternos de cabeza y trabajar con las otras áreas en el diseño del, de la operación, pues del servicio y de la entrega. Esto nace inicialmente en mercadeo, que eso es chévere porque uno pues, no se está metiendo en un mundo que no es de ellos.
que no es de nosotros, perdón, nace Mercadeo. El primer artículo apareció en el 82 de Lynn Shostak y luego pues siguieron otras evoluciones, pero lo que quiero decirles con esto es que si alguien de diseño les dice que usted no debe meterse ahí, pues no, no nace Mercadeo inicialmente. Yo he estado recopilando información, links, libros. Esto lo van a encontrar en la presentación. Es una página que luego vamos a volver donde yo he ido recopilando información, incluso tengo algunos videos, eh, links a libros, tipos de libros, podcasts, en fin, canales de YouTube para los que quieran seguir profundizando en esto y ampliar información. Entonces, por eso, el método que usamos en la materia es este del doble diamante que lo desarrollaron en Inglaterra. Fue muy, bueno, yo soy profesor, no puedo evitar pues, es tratar de entender de dónde vienen las cosas. Eso lo hizo Churchill después de la guerra para lograr que Inglaterra se volviera líder o no perdiera el liderazgo industrial, entonces creó el Design Council y ellos crearon un método de diseño que se ha vuelto muy famoso, que es el doble diamante. El doble diamante es el que vamos a utilizar en esta materia. Nosotros entonces en este programa vamos a hacer una primera parte estratégica, donde ustedes van a entender una empresa desde su filosofía de servicio, su promesa de marca, los atributos de marca, en fin. Vamos a luego tomar un caso y a ese caso le vamos a hacer el proceso de Service Design a través del doble diamante. Ya les voy a decir de qué se trata. Y luego cerramos con la medición y la organización para el servicio. Entonces empezamos en el mundo del mercado y los negocios, pasamos por el mundo del servicio, del diseño de servicios, y luego nos volvemos al mundo de la implementación y la ejecución del servicio. Entonces, claro, el trabajo tiene una primera fase, que es donde ustedes aquí ya escogieron una empresa, escogieron una situación. Como les decía, si yo escojo la experiencia en una clínica, no tengo que evaluar todos los momentos de la clínica. Pues digamos que hay que empezar por partes. Si yo ya con el sistema de información detecto que tenemos un problema importante con la gestión de la experiencia de los visitantes en las familias que tienen hijos prematuros, y entonces ahí se presentan muchos conflictos. Entonces ya escogemos la experiencia de las familias cuyo familiar tuvo un bebé prematuro y tiene que pasar varios días en la clínica en tiempos del COVID. Y pongamos que es una clínica que se reconoce mucho por la maternidad. Entonces, claro, uno tiene que entender la experiencia de la mamá, de la enfermera, de los papás, de no sé qué, y a todos les vamos a hacer un análisis de experiencia, de usuario. Ustedes aquí van a poder utilizar muchas herramientas o algunas herramientas que han visto en otras materias. Y es importante que ustedes sepan, y eso lo voy a repetir varias veces, que en un pregrado uno lo que hace es hacer muchas iteraciones de las metodologías para luego volverse muy bueno en las metodologías. Entonces, si les voy a decir que hagamos un mapa de experiencia, no van a decir, ah, eso ya lo vimos. Claro, pero entonces vamos a hacer un mapa de experiencia con otro sentido y en otro contexto. Si vamos a hacer sesiones de ideación, ah, pues que eso ya lo hicimos en la materia de innovación. Claro, entonces como ya lo hicieron, yo espero de ustedes que aún sean mucho mejores las sesiones de ideación y que aprendamos nuevas formas de ideación y que ustedes me propongan otras formas de ideación. ¿Sí? Entonces vamos a pasar por un proceso de entendimiento. Esto sí es distinto. Es el proceso de definición del problema, definir el problema. Aquí planteamos un reto de diseño, definimos unas condiciones que debe cumplir el reto, empezamos toda una fase de ideación y luego por aquí hacemos una fase de prototipos del diseño. Y esas son las fases del trabajo final. Y luego aquí volvemos a hablar de la evaluación y otras cosas. Entonces, esos son los links que están ahí, son links a todos estos libros y tienen un montón de herramientas para cada una de esas etapas del proceso de diseño de servicios. Acá están libros de texto, los anteriores son más de herramientas, estos ya se ocupan de entender el por qué, cómo, cuándo, dónde, qué sentido tiene y de qué elementos se compone. Entonces, digamos que los unos se complementan mucho con los otros. Bueno, aquí ya está la estructura de API. Nosotros vamos a empezar la materia por aquí. Ustedes tienen que ir planeando con qué empresa van a trabajar y en qué caso para luego hacer esta siguiente fase. Y luego vamos a terminar con la parte de implementación, un blueprint. Ojalá dejarlo en términos del proyecto. Si alguien ha visto la materia de proyectos o tiene elementos de proyecto que pueda traer a la materia, súper bienvenidos. Cómo se mide y cómo se organiza el servicio. Esos son los contenidos. Entonces, ya vemos que ahí resolví que enseñar en una materia de servicios de un programa de mercadeo de manera que nosotros podamos contribuir a la experiencia de usuario, pero no solamente desde lo sensorial, sino que podamos realmente trabajar en la co-creación de valor con el usuario, insisto, en un entorno que está cambiando hacia los servicios.
Luego, también es súper importante para uno encontrar apoyo. A veces uno cree que se está inventando algo que nunca se ha hecho, pero cuando uno empieza a investigar se da cuenta que eso ya se dijo en el siglo XVIII, fulano de tal o no sé qué, no sé dónde. Esto pues es más reciente, pero por ejemplo me encontré un artículo donde habla de Service Design que apoya la implementación de la lógica de servicio en la innovación de servicios. Entonces digamos que aquí encuentro que eso que yo estoy proponiéndoles a ustedes no es un invento mío solamente, sino que realmente hay otras personas en el mundo que también ven a Service Design como una manera que podemos hacer realidad esa lógica de servicio marketing. Entonces, yo lo que creo es que eso les debe dar tranquilidad. Es una metodología que no solamente yo estoy trabajando en el mundo. Yo creo que en Colombia hay muchas, yo no sé, la verdad, pero hay otras personas que lo están haciendo. Entonces, bueno, pues, bueno, me pasé. Luego lo discutimos, diferencia entre Customer Experience y Service Design. Listo. Y ahí un poco me pasé rápido, no me puedo volver en este video. Es que el Service Design, digamos que el Customer Experience está más enfocado en las interacciones más superficiales. El Service Design se ocupa del diseño del sistema y de todos los actores y las interacciones en el sistema, pero siempre enfocados en cómo lograr la experiencia que queremos. Entonces, es la configuración de personas, tecnología, proposición de valor y los sistemas de servicio, y que es la base para seguir innovando en el servicio, y yo agregaría para crear la experiencia. Entonces voy a explicar aquí una cosa. Normalmente las compañías definimos una serie de procesos. Yo que sé, se reúne el de admisiones con el de sistemas y el de la DIAF, que es la Dirección de Actividad Financiera. Entonces dicen, bueno, para que el estudiante saque el carnet, entonces más bien tú le mandas un memo, me lo mandas a mí, yo le mando un memo a él para que se tome la foto. Pero luego entonces resulta que el proceso que se diseñó pensando, son decisiones que ellos tomaron para solucionar los retos de su gestión, definen un proceso que les funciona a ellos, pero ese proceso no sabemos necesariamente cómo determina la experiencia del que lo vive. Entonces resulta que en la práctica, eso resulta que esta persona, que es el que vive la experiencia, tiene que ir a admisiones a firmar una cosa, luego tiene que ir al bloque 18 que le active la clave, luego tiene que ir detrás de la cafetería que le tomen la foto, porque claro, en la práctica, y tal vez tiene que ir a conseguir la firma de una balista, no sé qué fuera la universidad, pues digamos que en la práctica no sabemos cómo funciona. Entonces normalmente las empresas diseñan sus procesos y eso determina la experiencia. Lo que nosotros buscamos en este enfoque es que uno, primero, diseña la experiencia ideal para la marca que quiero yo que la gente experimente, y eso se vuelve la guía para diseñar el proceso. Entonces la pregunta es, ¿qué proceso necesito implementar para que la experiencia sea la experiencia que yo quiero tener? Entonces van juntos, pero el Customer Experience normalmente se ocupa más de la experiencia solamente, y el Service System es mucho más integral. Incluye la experiencia, si quieren, el Service Design. Eh, para concretar, voy a hablar del Service Dominant Logic y en qué consiste realmente. El Service Dominant Logic, digamos que tampoco es nada nuevo. Como decía antes, ya Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo había sido el primero en establecer la diferencia entre valor en uso y valor de intercambio. Entonces, la teoría del valor es algo que se viene trabajando siempre. Marx también lo decía, el valor se hace realidad a través del uso o el consumo. Mientras tanto, no se está haciendo realidad. Y eso lo saqué de una presentación de un colega de esos que les mostré en la diapositiva anterior, Mauricio de Estados Unidos, bueno, que es un brasileño. Y nosotros estamos en esa posición. Un cuadro resumen. En la lógica de producto, cuando una empresa tiene lógica de producto, busca la utilidad en la transacción. Es decir, yo quiero venderte algo y cuando te lo vendo me das una plata a cambio, y en esa plata yo cubro el costo y me queda la utilidad. Listo. La utilidad la hago en la transacción. En una lógica de servicio, la primera transacción solamente significa que comienza la relación. Entonces, a mí me interesa todo lo que sigue después en la relación. La interacción me interesa. En la transacción, básicamente, tú me compras y yo no te quiero volver a ver nunca más hasta que me vuelves a recompra. Y durante el camino, si tú me llamas o necesitas mi atención, eso para mí normalmente suele ser un costo porque significa recursos que disminuyen la utilidad que yo ya tuve. En cambio, en una lógica de servicios, la relación es deseable. Yo quiero que uses el servicio, quiero que vengas, quiero que juntos construyamos logremos los objetivos que nos proponemos a través de esta relación. Entonces, una manera muy brusca de verlo también es como las relaciones entre ustedes. Ustedes pueden salir con alguien,
solamente pensando en lógica de producto, es decir, solamente quieres salir con alguien, pasar una noche, parrandear, en fin, chao, el otro día, o esa noche listo, se despiden y chao. O ustedes quieren pensar en una relación a largo plazo con esa persona. Entonces, ahí, si se fijan, la forma de llevar la relación es completamente diferente. Y las llamadas, las reuniones, las visitas, todo lo demás no es un costo, es parte de lo que se genera y de la riqueza de la relación. No es que el uno sea malo y el otro sea bueno, son enfoques de negocio diferentes. Y es más un asunto de cómo una persona percibe su negocio. Puede que haya empresas de servicios que vean que estén en lógica de producto y quieran venderlo como una transacción. Es como en la universidad, que pensáramos en el pregrado como una unidad que uno ofrece, la gente lo paga por él y ya terminó y egresó. Tenemos que hacer una lógica muy heredada de la producción. Ya nosotros estamos pensando más en la universidad para toda la vida. Y como las personas simplemente pueden estar durante muchísimos años en la universidad y después de terminar un programa, que sigan usando el campus, que sigan viniendo, que usen los recursos, pues, y que luego eventualmente se matriculen en otros programas o materias. En fin, hay muchos diseños que estamos haciendo para eso, para facilitar la relación y no interrumpirla basada solo en la transacción. Entonces, luego hablamos de esto si quieren. Aquí se entrega dinero a cambio de bienes, aquí la gente paga por acceso a beneficios, competencias y habilidades que tiene la empresa con la que yo contrato. Ellos son los técnicos en fumigación, ellos son los que saben cómo diseñar apartamentos, ellos son los que entienden cómo funciona la relación de familia y ellos pueden ayudarme a mejorar mi relación de familia. Entonces yo pago por el acceso al conocimiento o a las instalaciones o a las competencias de alguien. No compro nada. Entonces acá el rol del producto ya se entrega con producto terminado. Entonces se entrega algo y todas las características están implícitas e incluidas en el objeto. En cambio, en un servicio no es un producto terminado, sino que uno tiene que acceder e ir atravesando capas, niveles y aprendiendo para poder acceder a la capacidad que representa ese servicio que yo traté. Acá soy dueño, aquí no soy nunca dueño, soy un co-creador bajo ciertas normas y condiciones. El valor está incluido en el objeto y se entrega. Aquí el valor es extraído por el usuario en el uso, eso ya lo dijimos. La interacción cliente es en la venta y la transacción, y aquí con la gente de ventas y la gente sí, punto de venta. Pues. Y aquí es con toda la organización durante la ejecución del servicio. Las empresas que tienen lógica de producto se diferencian a partir de atributos, ¿dónde está? Acá, atributos. Y acá, a través de la experiencia, les quiero poner un ejemplo de una conversación que tuve ayer precisamente, con dos colegas que estamos hablando de la nueva maestría en mercadeo porque le hicimos una reforma. Y cuando hablamos de la nueva maestría, ellas pasaron un formulario, perdón, un correo, donde decían cuáles son los diferenciadores de la maestría. Entonces decían que la práctica internacional, que la metodología de proyectos integradores, que la pasantía, que profesores internacionales, en fin. Pero si se fijan, esos son atributos. Entonces yo les decía que ellos estaban ofreciendo la maestría como si fuera un producto con una serie de atributos. Realmente, si yo lo pienso como lógica de servicio, una maestría realmente es un entrenamiento, es un proceso por el que una persona pasa y se transforma como persona, desarrolla competencias, desarrolla la capacidad de pensar de manera crítica, profundiza en un tema de su elección, construye relaciones y se vuelve experto. Entonces, digamos que una maestría es un proceso que me transforma. Claro, ese es el objetivo y eso es lo que tengo que ofrecerte a ti, es a lo que yo invito a la gente, tanto la universidad como los estudiantes juntos, nos transformamos, generamos conocimiento que cambie la sociedad. Para eso estamos acá y para eso están ustedes aquí en pregrado y para eso está la gente de posgrado. Ahora bien, para lograr eso, tenemos que habilitar unas condiciones, tenemos que, claro, si necesitamos desarrollar ciertas competencias, para eso tenemos cursos, metodología, proyectos, para que la gente entonces se reúna y alrededor de un problema comparta su conocimiento. Para eso tenemos entonces salones con un diseño que permita que la gente trabaje en equipos y por eso están esos salones donde la gente puede rayar en las paredes y todo lo demás. Para eso tenemos entonces la pasantía internacional, para reunir a los estudiantes de diferentes programas del país que se reúnan en ese viaje y luego vayan a un lugar donde profundicen en un tema específico de su interés personal. Entonces, los atributos no son un fin per se, sino que son un medio para, y en la lógica de servicio, lo principal que ocurre es la transformación de algo. Entonces los indicadores es cómo cambia esa persona a través del proceso. Y el indicador no es si el atributo cumplió con las características de diseño. Espero que eso lo entiendan. A mí me gusta mucho esta idea y es un cambio filosófico que, como les digo, estamos hablando de una empresa de servicio,
Y uno puede hablar de un programa de maestría con lógica de producto o puede hablar del mismo programa con lógica de servicio. Es más un asunto filosófico. Entonces, claro, en una empresa que se diferencia por productos, los activos son los equipos, los inventarios, las fábricas. Una empresa que se diferencia por servicios, su lógica es de servicio. La diferencia es las personas, las marcas, la propiedad intelectual. Y yo agregaría uno que me falta aquí, es el cómo hace las cosas, el método. El método es lo que hace la diferencia más importante. Acá hay gerente de producto, equipos de venta por producto, mercadeo y ventas responden a producción y a la relación. Acá es entrada en usuarios. Entonces buscamos entender los segmentos y tenemos gerentes de segmento que se encargan de gestionar la relación durante el tiempo que dura la relación. Entonces, voy a poner un ejemplo que me gusta mucho para ilustrar este caso, pues es como Leonisa. Es que Leonisa. Bueno, Leonisa, perfecto, Leonisa. Leonisa es una empresa, Leonisa no, pero nosotras, no podemos parar y grabar de nuevo. Nosotras es la que iba a decir, ya sé por qué me acordé de Leonisa. Nosotras es una empresa que empezó entre muchas líneas de papel y productos, una empresa que tiene la tecnología para producir productos absorbentes. Empezó a sacar líneas de productos absorbentes, unas en protección femenina, toallas, en fin, otras para adultos, tena, luego otras de papel, en fin. Entonces siempre un director de producción quiere buscar cómo vender más de esa tecnología. Entonces salió tena o pueden salir entonces otros productos de protección femenina para, y aquí viene el punto, compensar un problema que están teniendo, que también nosotros lo vivimos, es la disminución en la natalidad. Cada vez hay menos niños y niñas y cada vez la educación sexual es mejor, entonces las personas empiezan a planificar más temprano y utilizan esos productos de planificación y a veces o retrasan el momento de la menstruación o reducen la cantidad durante los días, los días y el flujo. Entonces, el consumo del producto disminuye. Entonces, un gerente de producto podría pensar, Dios, tengo una capacidad instalada, tengo que producir más toallas higiénicas, entonces va a sacar parches para el techo, para las humedades del techo, va a sacar para los carros unos productos que absorban las humedades de no sé qué. O sea, porque está pensando en cómo mm, utilizar la capacidad de producción en lo que esa capacidad de producción hace. En cambio, Leonisa nosotras ha empezado a cambiar y tiene gerentes de segmento. Los gerentes de segmento lo que hacen es que empiezan a adaptar la empresa a las necesidades que el segmento va teniendo. Entonces, por ejemplo, si hay menos adolescentes, en fin, lo que están haciendo es muchos artículos para cuidado femenino, de la piel, de cremas, de accesorios. Y ya sé por qué me confundí con Leonisa. Ahorita hicieron algo que me gustó mucho y es que se atrevieron a desarrollar una ropa interior absorbente. Entonces en el comercial dicen, ya no necesitas otros productos adicionales como toallas higiénicas y no sé qué, no sé cuánto. Entonces eso ilustra más bien cómo ellos siguen desarrollando la empresa y moviendo la propuesta de valor para satisfacer a un segmento y no se enfocan en cómo vender más de un producto. Bueno, espero que sea claro y espero que me hagan preguntas. Y entonces el modelo mental en lógica de producto es divergente, qué nuevos usos se pueden encontrar para este producto versus el modelo acá es más bien qué soluciones son mejores para mi segmento. Entonces, bueno, voy a parar aquí esta primera parte del video.